Gracias, señor presidente. Señor presidente, queremos señalar que nuestra responsabilidad es poner el informe en mayoría que se presentó en la Comisión de Hacienda de esta Cámara respecto al proyecto de ley que institucionaliza el Fondo de Desarrollo. Existen 3 informes más que serán presentados en su oportunidad por los legisladores responsables de hacerlo. Queremos destacar que el trabajo en la mencionada comisión permitió un debate franco, no exento de dificultades, pero que hizo posible que hoy llegáramos a esta instancia. También, señor presidente, queremos dejar constancia que en el seno de la comisión en el día de ayer se introdujeron aditivos por parte de los partidos de la oposición, pero al ser este un proyecto de iniciativa del Poder Ejecutivo, se consideró oportuno informar a la OPP y que los mismos se pusieran a consideración de este cuerpo. Señor presidente, queremos comenzar el informe que nos compete subrayando un hecho no menor, que es analizar el esfuerzo económico que significa sostener el FONDES tal cual fue concebido en el periodo pasado de gobierno como una herramienta para apoyar emprendimientos autogestionados. Existen conceptualmente 2 vertientes de opinión respecto al marco y el objetivo que puede perseguir una política de este tipo. Por un lado están aquellos que piensan que es una forma de inclusión para aquella parte de la sociedad que las crisis capitalistas van dejando fuera del mercado, marginado de toda forma de organización social, como es también el trabajo. La otra vertiente de opinión apuesta a construir un nuevo paradigma civilizatorio en el cual los valores como la solidaridad, la igualdad, la gestión humana y la participativa prevalezcan. El FONDES claramente apuntó en el periodo de gobierno pasado a iniciar un rumbo asociado a la segunda vertiente interpretativa. Desde el 2005 se han desarrollado por parte del Estado diferentes instrumentos de política pública orientadas a la promoción de la autogestión, la Ley General de Cooperativas y la creación del INACOP, las políticas promovidas desde la creación del MIDES en lo que hace a las cooperativas sociales y programas de opción productiva e iniciativas locales. La creación de la unidad de empresas recuperadas dentro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como el Ministerio de Industria, Energía y Minería, con convocatorias específicas a cooperativas de trabajo, enmarcados en el Fondo de Funcionamiento, Fortalecimiento e Implementación de Políticas de Especialización Productiva, siendo la última medida la creación y puesta a funcionamiento del FONDES con sus líneas de apoyo a la inversión, asistencia técnica y fondo de garantías. En este sentido nos encontramos con diferentes tipologías de políticas públicas orientadas a este sector, transitando por enfoques de políticas asociadas al mundo del trabajo, así como también a lo que hace al desarrollo industrial local, pasando por iniciativas de orden asistencial. El Fondo de Desarrollo, FONDES, fue creado por el Decreto 341 del año 2011, reglamentando el artículo 40 de la Ley 18.716, en el cual se determina un máximo de las utilidades netas anuales del Banco República, luego de impuestos e intereses, que podrá ser requerida por el Poder Ejecutivo con destino al apoyo de emprendimientos autogestionados. A su vez, el BROU debe destinar como máximo 50% de las utilidades después de impuestos e intereses como transferencias a rentas generales, siempre y cuando la responsabilidad patrimonial neta del banco supere el más del 30% el nivel mínimo exigido por la normativa del Banco Central del Uruguay. Señor presidente, si se me permite una digresión simplemente para clarificar lo que esto ha significado en términos meramente económicos para el Banco República y por ende para el país. En el año 2012, diciembre, el resultado BROU fue de aproximadamente 199 millones de dólares, de los cuales aportó a rentas generales un 48% y al FONDES un 20%, teniendo utilidades después de las transferencias mencionadas por un 32%. En el año 2013 fueron 290 millones de dólares, aportando a rentas generales un 47%, no hay aportes al FONDES y las utilidades después de las transferencias mencionadas fueron de 53%. Entonces puede concluirse que el BROU continúa teniendo utilidades suficientes para emprender nuevas líneas de negocios, aún después de hacer aportes a rentas generales y al FONDES.
Sin querer cansarlos con números y porcentajes, nos parece que es aún más ilustrativo si se compara los aportes al FONDES respecto a los créditos concedidos discriminados por sector económico. Se excluyen del análisis los créditos concedidos a las familias y al Estado, porque entendemos que están comparando el crédito otorgado por el BROU a empresas privadas versus el apoyo a una política destinada a emprendimientos autogestionados. Entonces vemos que la industria manufacturera en el 2012 representó el 58% de los créditos concedidos por el BROU, mientras que en el 2013 fueron el 38%. El sector agropecuario representó el 21% y el 31% respectivamente de los créditos concedidos. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5 y 6% respectivamente. Servicios financieros un 4% en ambos años. Construcción 3% ambos años. Comercio 2% 2012, 5% 2013. Restaurantes, hoteles 1 y 2% respectivamente. Otros servicios 2% ambos años. ¿Cuánto significó el aporte realizado al FONDES si lo consideráramos como un importe más dentro de los créditos concedidos? Hubiera significado un 1% en el 2012 y suponiendo que se pidiera en el 2013 un 20%. Un 20%, igual porcentaje que en el 2012 sería de un 2%. Más aún, vale aclarar que los datos de transferencias al FONDES no se corresponden con créditos otorgados. Por lo tanto, estos datos aportados sobredimensionan los apoyos efectivamente realizados a emprendimientos autogestionados. Hechas estas salvedades, creemos, señor presidente, que los datos aportados, además vistos solo en parcos términos financieros, sirven para contrarrestar la visión del despilfarro que pretende darse sobre la implementación de esta política. Haciendo un raconto de los apoyos efectivamente otorgados por el FONDES en estos años, observamos que fueron presentados 52 proyectos, de los cuales el 58% corresponden al sector industria, 19% transporte, 12% agro y restante 12% servicios. Se aprobaron 28. Los recursos totales de los que disponía el FONDES eran 122 millones de dólares, los cuales solo fueron utilizados 70 millones, representando una ejecución del 58% de lo disponible. Esto tira por la borda la supuesta existencia de criterios discrecionales que operaban para el otorgamiento de los fondos. 20 proyectos de los 28 aprobados fueron por montos menores al $1.000.000, es decir que un 72% de los emprendimientos no superó dicha cifra. Así, 13 proyectos de los 28 no solicitaron fondos para inversión, representando un monto un 46% del total solicitado para dichos rubros. Esto quiere decir que lo hicieron para capital de trabajo y asistencia técnica, representando así un 54% de los fondos otorgados destinados a la compra de maquinaria, mejoras en las instalaciones, compra de inmuebles, etc. 9 de los 28 proyectos no realizaron solicitudes de apoyo para asistencia técnica, por lo que el 67% de los emprendimientos invirtió en este punto. Este, en particular, es un dato sensible, porque a partir del propio diagnóstico acerca de las restricciones culturales, económicas, de incorporación de capacidades de gestión, mejoras de producción, etc., los trabajadores recurrieron a la asistencia técnica como forma de superar dichas trabas. 10 de los 28 emprendimientos no solicitó fondos para capital de trabajo, realizando pedidos para inversiones y asistencia técnica. Esto representa un 36% del total. Aquí cabe destacar que dentro del capital de trabajo se encuentran todos los ítems que una unidad productiva necesita para funcionar en el corto plazo, es decir, materias primas, salarios, energía, logística, etc. Señor presidente, queremos detenernos en clarificar el concepto de autogestión para así fijar el perímetro de acción al cual están referidas estas políticas públicas en especial. Partimos por concebir a la actividad económica como el conjunto de actividades vinculadas a la producción de lo necesario para vivir y la distribución, consumo y reparto de esta producción. Nos parece importante destacar el carácter social de las actividades económicas, ya que son realizadas por una comunidad.
Las relaciones económicas, como cualquier tipo de relación establecida entre personas, son relaciones sociales. Y son justamente estas relaciones sociales que se establecen en torno a las actividades económicas las que determinan la estructura económica de la sociedad. Respecto al concepto de autogestión, nos interesa mencionar su carácter multidimensional, social, económico, político y técnico, porque de esta forma podemos pensarlo más allá de una modalidad de gestión. Mirada desde este enfoque, la autogestión es el resultado de un proceso capaz de engendrar acciones y resultados que afectan tanto a las personas como al grupo que dependen de la misma. Sus éxitos económicos son el resultado de una fórmula que combina un alto grado de solidaridad interna y una forma de identidad comunitaria y territorial. Desde el punto de vista económico, responde a relaciones sociales de producción que se definen por las prácticas que enfatizan el factor trabajo en detrimento del capital, que es parte de una iniciativa nacida en el País Vasco, NER, Nuevo Estilo de Relaciones, explicita que hay que cambiar la cultura de las organizaciones y erradicar la palabra empresa, ya que en el imaginario colectivo se concibe como el sitio en el que se producen los bienes y servicios y las personas no aparecen. Y en la autogestión se trata justamente que el centro sean las personas, como sujetos creadores del trabajo. Propone, por tanto, emplear el concepto de organización, que da idea del colectivo dinámico, incluye a los trabajadores y un proyecto como equipo de gente creando con un fin común, el fin común colectivo. Se entiende entonces como experiencia de trabajadores y trabajadoras que mediante la autogestión laboral crean y sostienen su trabajo. Son formas de producción colectivas que implican disputas en el modelo que hace a las formas de propiedad, la organización del trabajo y la toma de decisiones. A su vez, son comprendidas bajo esta definición organizaciones que producen bienes o servicios destinados a su comercialización y cuyo sentido final es la reproducción de la vida de las personas involucradas, así como también las de sus familias. En este sentido, su abordaje requiere tener presente que en las últimas décadas se produjeron significativas transformaciones económicas, sociales y tecnológicas. Una de las tendencias más notorias en la economía capitalista a nivel mundial ha sido la búsqueda de un diferencial de participación en el mercado a través del desarrollo intensivo de capacidades de innovación. Desde esa perspectiva, las organizaciones de los trabajadores enfrentan los desafíos de un ambiente socioeconómico caracterizado por fuertes presiones competitivas, del que emergen nuevas exigencias en materia de innovación tecnológica, de productos, procesos, conocimiento, organización. El desarrollo tecnológico no es lineal, no existen las fronteras tecnológicas universales, no es lo mismo la frontera tecnológica de la autogestión que la frontera tecnológica de una transnacional. Pensar en otro escenario es imaginar uno en el cual innovación e inclusión vayan de la mano. Desde la experiencia en los centros de incubadoras de empresas, tanto latinoamericanas como la experiencia en Uruguay, se sostiene que es posible generar otro tipo de tecnología que genere y distribuya beneficios, que genere trabajo asociado y horizontal, aprendizajes colectivos y saberes y que propongan un control socializado de su ritmo y orientación de avance. Los emprendimientos autogestionados tienden a actuar más entre sí, tienden a compartir más conocimiento, y si en la raíz de la innovación está el conocimiento compartido, el mejor candidato para generar innovación no es una empresa capitalista estándar, sino un emprendimiento de la economía autogestionaria. Unido al concepto de viabilidad tecnológica, se puede sostener que las personas tienen mayor grado de libertad en estos emprendimientos y por tanto son creativas, y al ser creativas innovan. La experiencia compartida lleva implícito una innovación permanente. Estos conceptos de innovación, eficiencia, al ser colectivos y compartidos, se transmiten hacia el futuro. Tienen futuro en cuanto a la viabilidad en el largo plazo. Justamente las estrategias basadas en la innovación tecnológica podrían constituirse en una posibilidad
para los emprendimientos autogestionados en la perspectiva de mejorar su posicionamiento de mercado frente a las empresas capitalistas. Sin embargo, dichos emprendimientos enfrentan otras dificultades vinculadas a la falta crónica de capital para inversión y el alto costo de implementación de muchos procesos innovadores. De ahí la necesidad de generar políticas públicas que creen el ambiente para su desarrollo. El FONDE sin duda lo es, pero también nos queda avanzar en la legislación referida a las compras estatales, que son factor de desarrollo fundamental para la industria nacional. Vamos a introducir ahora, en términos conceptuales, las razones que llevan a esta fuerza política a desarrollar una línea específica de acción desde el FONDES con destino a las MIPYMES. Vale la pena aclararlo, aunque resulte obvio. El apoyo a las MIPYMES está dentro del documento Bases Programáticas del Frente Amplio para este periodo de gobierno. Por lo tanto, como punto inicial podemos decir que mediante la sanción de este proyecto de ley, esta fuerza política materializa uno de sus postulados de campaña. De acuerdo con los datos que proporciona el Ministerio de Industria en Uruguay, hay más de 100.000 micro, pequeñas y medianas empresas que generan el 65% de empleo en nuestro país. Este dato de por sí alcanza para ilustrar un aspecto sustantivo a tomar en cuenta a la hora de evaluar la pertinencia de dar aprobación a esta norma. Las micro, pequeñas y medianas empresas son una formidable fuente de empleo. Sin duda, cuando a ellas les va bien, hay un evidente derrame positivo a toda la sociedad. Por cierto, tampoco esta política está dirigida a grandes capitalistas que concentran capital y la más de las veces terminan remitiendo parte de sus utilidades fuera del territorio nacional. Del total de las MIPYMES, el 84% son microempresas, esto es, que tienen hasta 4 personas trabajando en relación de dependencia. Un 13% son pequeñas empresas que emplean entre 5 y 19 trabajadores y trabajadoras. Más datos que nos pueden ayudar a dar cuenta de la realidad del sector pueden extraerse de una encuesta realizada en el año 2012 a solicitud de DINAPYME, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería, que arrojaba la siguiente información. La encuesta reveló a 2.029 MIPYMES, representativas de las 136.691 existentes en nuestro país. Reveló que el 53% están radicadas en la capital. Los servicios son la rama más numerosa, 53%, seguida por el comercio, 37%, las industrias, un 10%. La mayoría son de nacimiento reciente, el 64% comenzaron sus actividades después del año 2000. El 58% de los directores de estas empresas son hombres. No obstante, la participación de las mujeres en estos cargos aumentó de forma importante del 2008 al 2012. Pasó del entorno del 30% al 40%. Atención a esto, una vez más la mirada de género transversaliza todas las áreas de análisis de política. Esto es una excelente noticia, la mayor presencia femenina como emprendedoras y en cargos de dirección, pero las políticas sociales deberán tener en cuenta si este fenómeno no está requiriendo de apoyo especial para que sea sustentable. También se notó una evolución en cuanto al rango etario de los empresarios, que eran más jóvenes en el 2012 que en la medición anterior 4 años atrás. Solo el 11% eran mayores de 60 años y se verifica un alto nivel educativo. El 83% cuenta con educación secundaria o superior. La mayoría de las MIPYMES venden al mercado interno. El principal destino de las ventas es el barrio para las microempresas, 48%, y el resto del país para las medianas, 45%. En general, las MIPYMES no perciben enfrentar dificultades para acceder al financiamiento. Solo el 17% de los empresarios declararon tenerlas. No obstante, el 47% no contaban con ningún producto financiero. Aquí anotamos nosotros un interesante punto para profundizar en función del proyecto de ley que estamos tratando. Se deberá investigar si realmente el financiamiento del sector está siendo funcional al nivel de desarrollo y expansión que esperamos que tenga el mismo. Por otra parte, se verifica que la asociación es una práctica muy poco difundida en este sector. Solo el 13% de las microempresas y el 23% de las medianas lo han puesto en práctica. Un punto por demás relevante
Consideramos que la asociación de MIPYMES es un elemento clave para mejorar su competitividad, tanto el mercado interno, por ejemplo, para participar de compras públicas o pensando en que desarrollen capacidad exportadora. La capacitación entre las MIPYMES aumentó del 35% al 40% en los 4 años entre las encuestas realizadas. En contrapartida, las experiencias de innovación descendieron desde la última encuesta. Entonces las efectuaron el 60% de los empresarios. Hoy el guarismo descendió al 46%. Vaya si será un desafío para Uruguay revertir esta tendencia y hacerla sustentable. Pero no quiero seguir extendiéndome, creo que estos datos alcanzan para ilustrar a qué colectivo de empresas nos estamos refiriendo y cuáles son sus principales fortalezas y puntos de atención. Quisiera a continuación, señor presidente, leer textualmente algunos de los objetivos programáticos y políticas específicas que forman parte del documento de las bases programáticas para el tercer Gobierno Nacional del Frente Amplio respecto a las MIPYMES. Objetivos: promover que las MIPYMES tengan una actividad productiva permanente y sostenible, disponga de recursos físicos y una calificada gestión humana acorde a los requerimientos de desarrollo del país y que operen bajo la figura de personas físicas o jurídicas formalizadas en actividades industriales, comerciales, de servicios o artesanales. Promover el crecimiento numérico y de calidad en estructura, servicios y formalización, etcétera, de las MIPYMES. Las políticas específicas propuestas por el Frente Amplio en su programa y votadas por la mayoría de la ciudadanía, aquellas a las que entendemos que se está dando cumplimiento a partir de la aprobación de la ley que estamos presentando. En el marco de un banco de fomento o de entidades promotoras de MIPYMES, se incluirá dentro de los préstamos el costo de gestores que ayuden in situ a mejorar la eficiencia. Extender lo propuesto en el punto anterior en forma proporcional y decreciente según el tamaño a las pequeñas empresas para que mantengan estímulos acordes a su nivel de desarrollo y en atención a su inserción en cadenas estratégicas de creación de valor. Desarrollar acciones de formación, capacitación y desarrollo empresarial para apoyar a las MIPYMES desde ámbitos públicos, universitarios y de organismos especializados. Estimular la creación de líneas de crédito acordes al tamaño y desarrollo de las MIPYMES. Señor presidente, estamos seguros que aquellos ciudadanos que sean designados por el Poder Ejecutivo a cumplir con la tarea de dirigir la Agencia Nacional de Desarrollo, quien será el brazo ejecutor de las políticas del FONDE destinado a MIPYMES, tendrá el más absoluto celo en cumplir con la letra y el espíritu de estos objetivos y políticas que quedaron estampados en el programa del Frente Amplio. Por último, señor presidente, vamos a hacer una breve descripción del proyecto de ley que hoy estamos tratando. Este proyecto tuvo 2 presentaciones por parte del Poder Ejecutivo. Creemos que el proyecto ingresado en junio ha incorporado mejoras que coadyuvan a darle gobernabilidad, incorporando la participación de los actores sociales, y ha incorporado artículos que aseguran la continuidad en el tiempo de esta política, fijando un mínimo de apoyo a la vez que se establecen máximos porcentuales sobre los activos existentes en el fondo, de modo de acotar los riesgos inherentes a la actividad. Creemos que estos avances en la redacción hablan de la flexibilidad y capacidad de diálogo de la fuerza política que represento, ya que se incorporan elementos que fueron aportados por los diversos actores sociales que fueron convocados en la Comisión de Hacienda, conservando en lo medular el planteo que originalmente enviara al Poder Ejecutivo en marzo de este año. Esta fuerza política tiene claro que la construcción de las políticas públicas puede y debe contar con el concurso de las organizaciones sociales. Creemos que es una forma, entre tantas otras, de ir superando un modelo de democracia representativa restringida hacia un modelo que abra puertas a la participación, al contrapeso de la sociedad organizada, para que sea una democracia cada vez más transparente y soberana. Nosotros, desde el Gobierno,
cumplimos con nuestra responsabilidad abriendo estas puertas. Las organizaciones sociales serán las garantes de hacer el mejor uso posible de estos espacios abiertos a la ciudadanía en beneficio de ella. No concebimos las políticas públicas como normas que emanan como letra fría, destinadas a perpetuarse en el tiempo. Por el contrario, creemos que las normas reflejan un estado de avance del conocimiento y de los consensos políticos en permanente evolución hacia formas cada vez mejores de cumplir con los objetivos que como nación nos trazamos cada 5 años cuando elegimos las autoridades para ese periodo. Esperamos y alentamos a que la práctica en la ejecución de la normativa que hoy se apruebe nos vuelva en resultados y propuestas de mejora que retroalimenten la labor de este Parlamento. Los otros 2 puntos de relevancia que diferencian el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo en junio tienen que ver, por un lado, con dar mayor certeza de que se dispondrá de los fondos para la realización de estas políticas, asegurando un mínimo de los mismos y, por tanto, elevando el porcentaje máximo a otorgar por proyecto que resulte elegible. De este modo, con el primer concepto al que hacíamos referencia, se establece que el Poder Ejecutivo requerirá de un 15% como mínimo de las utilidades del BROU, salvaguardando que se cumpla lo establecido con respecto a la responsabilidad patrimonial neta del BROU, que no supere el más del 30% el nivel mínimo exigido por la normativa del Banco Central. De este modo, creemos que se hace un adecuado balance entre las expectativas de apoyo a esta política y la sustentabilidad del Banco República. El segundo de los aspectos que mencionábamos, referido a la existencia de porcentajes máximos para los apoyos a otorgar a los préstamos o emprendimientos elegibles, medidos en el año corriente y en el quinquenio respectivamente. Con esto se trata de evitar la concentración del riesgo de los fondos disponibles y dará opción seguramente a multiplicar los apoyos a otorgar. A efectos de dar un pantallazo general de los contenidos del articulado propuesto, nos abocaremos a continuación a realizar un repaso sucinto de los 4 capítulos que comprende el presente proyecto de ley. En el capítulo primero se define la creación del Fondo de Desarrollo, en adelante Fondes, y la subdivisión del mismo con destino a las 2 instituciones que se designan como administradoras, INACOP y ANDE. Se encuentra también en este primer capítulo aquellos objetivos de carácter general que cumplirá la gestión del Fonde, los requisitos que deberán verificar los proyectos para que resulten elegibles, las fuentes de financiamiento, los instrumentos que podrán utilizar cada una de las instituciones administradoras en el marco de fines específicos de su competencia respectiva. Se establecen límites para el otorgamiento de apoyos o préstamos a cada proyecto, de forma de restringir el riesgo que podrán asumir las instituciones administradoras. Por último, se define un mínimo de un 15% a requerir por parte del Poder Ejecutivo de las utilidades del BROU, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 18.716. Los siguientes 2 capítulos definen para cada una de las instituciones administradoras quiénes serán internamente los órganos responsables de las decisiones respecto a la administración de la partición del Fondes que se le asigna, así como el porcentaje que corresponde a cada una de ellas. Asimismo, se encuentra en los capítulos 2 y 3 del presente proyecto de ley la definición de los actores económicos que constituyen el foco de atención de esta política pública para cada una de las instituciones designadas. El último capítulo refiere a las disposiciones finales en los cuales se dispone el destino de las utilidades del BROU del año 2013, a la vez que se establece que las disposiciones de la presente ley comenzarán a regir respecto a la aplicación de las utilidades del BROU a partir del ejercicio del año 2015. Asimismo, se exonera al Fondes de todo tributo a excepción de las leyes sociales y se declara la inembargabilidad de sus bienes. En suma, el presente proyecto de ley apunta a establecer con jerarquía legal los objetivos, instrumentos y requisitos para el funcionamiento del Fondes.
Se define la participación de representantes sociales en la administración y gestión del mismo. Se profundiza en aspectos que hacen a la eficiencia y control de los dineros públicos. Se asegura un mínimo de recursos con destino a esta política pública de promoción de los emprendimientos cooperativos, autogestionarios y de la pequeña y mediana empresa al servicio del desarrollo del país, a la vez que se protege la sustentabilidad del Banco República. Finalmente, porque creemos en la democracia participativa, pensamos que todas las leyes son expresión de un momento histórico, de una coyuntura y por tal de una correlación de fuerzas que determinan su concreción. Este proyecto no escapa a esta condición y por tanto está abierta la puerta para que desde las organizaciones de trabajadores, desde la autogestión, desde el movimiento cooperativo y las organizaciones del campo popular se lo pueda ir perfeccionando. Muchas gracias.